Muy buenas noches, comenzamos Perspectivas, iniciamos semana. ¿Cómo estás, Belén? Hola, Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches y bienvenidos también a ustedes que ya nos acompañan. Estamos totalmente en vivo hoy en otro foro, Enrique, sí, pero es totalmente en vivo. Estamos totalmente en vivo en Perspectivas para iniciar con un tema, Belén, fundamental, un tema que ha sido objeto de discusión prácticamente desde inicios de esta administración, o incluso te diría, Belén, desde la administración pasada de Emilio González Márquez, que es el asunto de las fotoinfracciones. Las fotoinfracciones es el auxilio que ha encontrado el gobierno en la tecnología para multarnos cuando estamos a exceso de velocidad, cuando vamos por algunas avenidas con algún límite y lo pasamos. Vemos que el radar se prende, que nos toma una multa y en ese momento sabemos que hay que pagar poco más de 300 pesos por las fotomultas. Yo creo que de ahí, en el asunto de la tecnología, Belén, siempre ha habido poco debate. Creo que hacia allá tenemos que ir en el tema de las fotomultas. Creo que en donde ha habido mucho debate es en dónde se ponen los radares, por qué se mueven algunos radares y por qué otros son fijos. ¿Cuál ha sido la negociación, por ejemplo, Belén, para asuntos tan claros como la concesión? ¿Qué porcentaje están cobrando las empresas? Es decir, creo que el asunto de las fotoinfracciones está más en la carnita que en el tema tecnológico. Claro, no, porque al final de cuentas, Enrique, y hay que decirlo, pues hay muchos países que están utilizando este tipo de medidas para sancionar el exceso de velocidad. Lo que me parece que sí está todavía poco claro y que lo acabas de tocar de manera muy puntual, es el tema de las concesiones. ¿Por qué un particular, porque una empresa privada tiene que intervenir en un asunto que tendría que ser total y absolutamente de la autoridad? Yo pensaba mientras estábamos reflexionando sobre este tema, Enrique, y tú conoces muy bien el caso de Metrometers, la empresa del Ayuntamiento de Guadalajara, que cobraba por estos parquímetros. Me parece que estamos ante un caso similar, no sé tú cómo lo veas. Mira, de entrada, el asunto, y creo que ahí colocas el tema de forma clara, el asunto de que una empresa privada cobre las multas es totalmente irregular desde mi punto de vista. Hay pocas funciones que son esencialmente públicas o esencialmente gubernamentales, que es la seguridad, por ejemplo. Ese es un tema que nunca debería, aunque sabemos que hay semiprivatizaciones de la seguridad, como por ejemplo los cotos o incluso gente muy rica o políticos que tienen que privatizar la seguridad para de alguna forma enfrentar los retos en materia de crimen organizado que vivimos en este país. Y el otro, pues por supuesto que es aplicar las leyes y por lo tanto multar y sancionar a quien comete actos en contra del interés general. En el caso de Metrometers fue un asunto muy complejo porque también ya se logró acreditar con mucha claridad pues toda la trama de corrupción que había en torno a esta empresa, que era básicamente reportar una tercera parte de lo que en realidad estaba sucediendo en la vía pública y multar al por mayor antes de que se te acabara tu tiempo, ya te habían echado tu multa. En este caso, todavía no ha habido una investigación periodística que realmente nos coloque frente a un esquema de corrupción de esta empresa americana, que por cierto llega en los tiempos, Belén, lo recordarás bien, de Emilio González Márquez. En ese momento el secretario de Vialidad y Transporte era Diego Monraz. Con él se hacen todos los acuerdos y sorprenden algunas cláusulas, como por ejemplo, y lo ponían algunos columnistas hoy en la mañana, por ejemplo, que la empresa se quede con el 40% de lo que terminan cobrando por fotomultas. Claro. ¿Quién negocia una concesión de ese tipo? Es decir, ¿quién admite que una empresa se quede con 4 de cada 10 pesos que llegan a través de la fotomulta? Me parece, a reserva de conocer exactamente cómo se negoció, pero me parece que es un porcentaje que nadie bajo nuestro sano juicio negociaríamos, ¿no? Bueno, si ahí podrías decir que hiciste un muy buen negocio si tú fueras de la otra parte, pero tú dices, oye, si te pones en lugar del funcionario y estás dejándole que se lleven 40% del dinero que se recauda por esta ruta, uno, no parece muy claro en términos de finanzas públicas, y dos, tampoco parece que sea la mejor solución en términos de disuadir ciertos comportamientos. Eso por un lado. Y otra, Belén, el gobernador del estado salió hace algunos días a hacer algunas puntualizaciones que me parecen de sentido común, pero me preocupa que hasta el momento las haga. 4 años después del inicio, que por ejemplo se clarifique cuáles son los límites de velocidad en la ciudad, que a veces son absurdos y patéticos. Totalmente. Y parece que están hechos para que te multen. De pronto vas por Avenida López Mateos, que a las 2, 3 de la tarde es imposible circular y por lo tanto no puedes ir más allá de 20 kilómetros por hora, pero que a las 12 de la noche, pues López Mateos es una autopista. Claro. Y es absurdo pensar que el límite sea 50, 60 kilómetros por hora. Creo que sí hay una cierta justificación en que haya gente que cree que este programa
tiene más fines recaudatorios que realmente para disuadir el asunto de la violencia vial, ¿no? Claro, que ese es el trasfondo de este asunto. También los cuestionamientos, las críticas que ha recibido de calificarlo como una medida recaudatoria. Y, Enrique, tienes toda la razón. En esta ciudad donde primero no hay señalética, donde cuando tienes suerte puedes saber cuál es el límite de velocidad en la calle que vas conduciendo, pero además esto me parece que sí es momento ya de revisar de manera muy general, no de general, particular, cuáles serían las velocidades adecuadas y que el ciudadano tome conciencia de ello. Porque además, Enrique, yo estoy totalmente de acuerdo con una medida de este tipo. Sí se trata de disuadir el exceso de velocidad. Sin embargo, me parece que todo el entorno y todas las condiciones no están dadas para que realmente pensemos en que es un programa o es una medida para concientizarnos, ¿no? Sobre el uso de la velocidad. La tecnología aplicada a las sanciones y a las infracciones es una solución no solo en términos de orden y organización administrativa, sino también en términos de evitar la corrupción. Está claro. Es decir, el hecho de que te multe una cámara, que te multe un radar, pues inhibe o desincentiva la relación entre el policía y el ciudadano y por lo tanto la mordida no aparece. Está claro eso. Yo creo que ahí está la justificación de la tecnología. Pero dentro de esta justificación tecnológica, sí creo que hay grave problema en el sentido de cómo se terminan aplicando y en qué cruces se terminan aplicando. Me parece que hay una digamos, una sobreexposición de radares en ciertas zonas y que si vemos la colocación, parece que algunos están hechos casi adrede para que te multen, como por ejemplo que están en una subidita que no alcanzas a ver. Entonces cuando... Y tú te preguntas, a ver, es que el chiste es que no veas, ¿pero por qué? O sea, a lo que me refiero es, si el objetivo no es que te multen, sino que el objetivo es que le bajes a la velocidad de tu auto, lo mejor es que tú veas y que sepas que adelante hay un radar y por lo tanto el radar cumple su objetivo y su meta, que es disuadir un comportamiento. El otro es decir, te quiero cachar para cobrarte, que es totalmente distinto. Y recuerdo, Belén, en este debate, cuando empezaron a surgir algunos datos sobre el Torito, si recuerdas, sobre el programa Salvando Vidas, en donde decían, no, es que el programa Salvando Vidas no está cumpliendo sus objetivos porque la gente en redes sociales está diciendo dónde están los retenes. Y me acuerdo que el gobernador del estado respondió, qué bueno, porque está cumpliendo su objetivo, se buscan vías más seguras, se conduce a una velocidad más baja. Es decir, hay que dejar en claro la política pública cuál es su objetivo. Si la política pública es recaudar, lo están haciendo de manera impecable. Si la política pública es reducir accidentes, creo que todavía falta muchísimo para que la política pública sea exitosa. Claro, y además, Enrique, este otro punto que es muy importante que las autoridades lo dejen todavía mucho más claro. ¿Por qué este 40% que será entregada a esta empresa que se llama Autotraffic, la concesionaria, y por qué el gobierno decidió concesionar este servicio y no ser el mismo gobierno quien invirtiera en esta infraestructura y ser el mismo gobierno quien recibiera el total de la recaudación? Porque está de moda entre nuestros gobiernos concesionar todo lo que se puede concesionar, hasta la médula. Yo me burlo que un día vas a llegar a la Secretaría General de Gobierno y te va a decir, gracias a tal empresa de refrescos, puedes visitar al secretario de Gobierno. Es decir, hemos llegado a un nivel de privatización y de concesión del espacio público que es alarmante. Los ves en los municipios que hasta los letreros de las calles, hasta la señalética tienen un patrocinador. Ves los camellones y tienen un patrocinador porque el Estado, el gobierno, los municipios ya parece que no se pueden encargar de nada. Es un asunto epidémico, este asunto de concesionar. Creo que a quien más le tenemos que pedir explicaciones de cómo se negoció la concesión es a la administración pasada, pero sí es extraño que siendo una concesión que no parece ser favorable para el interés general, es decir, para el interés del gobierno, lo chistoso es que esta administración no haya hecho nada por reencauzar o por renegociar una concesión de estas características. Y sí es muy importante, Belén, también señalar que este tipo de temas lo que nos tienen que llevar no solamente es a pensar en las fotoinfracciones que duelen, son caras y a veces por 2 kilómetros por hora o por 50 te multan igual. Yo creo que lo que nos tiene que llegar a repensar es todo el modelo de a cuánto se puede conducir, en dónde se tiene que cambiar, realmente tener alertas claras, señalización, para que, es decir,
Si esto nos lleva hacia allá, creo que el debate sobre fotoinfracciones es muy fructífero. Si no, solamente estamos yendo a un debate sobre recaudación, morbo y demás temas, ¿no? Bueno, pues unas estadísticas ya nada más para ir cerrando el tema que han publicado algunos medios locales. Según datos de la Secretaría de Movilidad, en el 2012 se registraron 47,220 accidentes y 465,000 infracciones. En 2016 aumentaron a 23, más bien, sí, disminuyeron a 23, de 47,000 a 23,000 en 2016. Es un gran descenso ese. Y 1,102,000 infracciones, según entiendo estas cifras. Y lo que ya decíamos, Enrique, 292 pesos de 730 que cuesta sin descuento por pronto pago sería la sanción. El objetivo es medir cuántas muertes se han evitado o cuánta letalidad se ha evitado por un modelo como el de las fotoinfracciones y el de fotomultas. Ese es su objetivo. Si el gobierno lo sigue viendo como una caja para echar mano en momentos y en coyunturas de problemas económicos, creo que un programa de estos, que es muy positivo en términos de un posible combate a las muertes en la vía pública, creo que se puede ilegitimar y perder credibilidad, que creo que es lo que le está pasando en este momento. Y por eso la reacción del gobernador. El gobernador sale ante una coyuntura en donde se puso en entredicho el modelo y, digamos, el fin de reducir muertes que supuestamente era, ¿no? 49,5% menos de accidentes en los últimos 4 años. Ahí hablaríamos de éxito. Infracciones subieron en 200%. Tal vez hablaríamos de éxito y qué bueno que la infracción está supliendo efectos. El asunto es, ¿se está haciendo con el fin recaudatorio o se está haciendo para reducir realmente muertes en la vía pública? Yo creo que hay mucho todavía por aclarar y mucho todavía que resolver en el tema de la velocidad en nuestra zona. Nos vamos al segundo bloque para platicar con el secretario de Infraestructura y Obra Pública. Aventando a casi que a 14. Ya estamos de regreso esta noche en Perspectivas, agradeciéndole por supuesto que nos acompañe e invitándole para que participe con sus comentarios y opiniones. Hoy un tema que sin duda alguna, y estamos seguros le va a interesar, el tema de la obra pública en nuestro estado, así que bueno, escríbanos en nuestras redes sociales, nuestras cuentas institucionales, y lo puede hacer a través de WhatsApp. Y bueno, Enrique, esta noche precisamente el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Netzahualcóyotl Ornelas Plasencia. Secretario, buenas noches. Vamos, un honor estar aquí. Gracias. Muchas gracias por invitarme, ¿no? Oye, gracias, secretario, por estar aquí, que hay que decir, no había estado desde que llegó como secretario de Infraestructura y Obra Pública. Y primero platícanos de eso. Ya cumplí 5 meses como secretario. 5 meses y no habías estado, entonces. Sí, hombre. Eso habla de ti. Muchas gracias. Oye, muchas secretario, gracias. pero ¿cómo encontraste la secretaría? Platícanos. Fíjate que pues, es una secretaría de grandes retos, pues es una secretaría que en determinados momentos del año puede llegar a tener hasta más de 1,200 obras en proceso, ¿no? Entonces, pues es una secretaría que te genera tangibles, cada obra le cambia la vida a la gente, entonces es una secretaría muy interesante porque cuando te abocas e identificas que las obras no son números, ni son licitaciones, ni son concursos, sino que le cambias la vida a la gente, le agarras un cariño impresionante. Yo trato de supervisar mucho las obras, quizás por eso a lo mejor no había venido, le trato de dedicar mucho a la calle. Yo superviso 50 horas a la semana, mínimo. El pasado fin de semana me fui a la zona Huirrárica, ahí en Santa Catarina, ¿no? Tuvimos una reunión, para llegar hay que caminar 6 horas, ¿no? Y de regreso pues son 12 porque es de subida, ¿no? Pero hay que ir a tomar acuerdos, hay que ir a platicar, hay que ir a informar. Me gusta mucho. Encontré una secretaría en un periodo de incertidumbre, ustedes lo vivieron, pero creo que hemos ido haciendo un proceso de desarrollo institucional muy claro, con pautas muy claras, y generando obra de calidad, generando obra a tiempo. Terminamos las obras que nos correspondían del 2016, ya hemos arrancado las del 2017, cerramos el año prácticamente sin deuda, o sea, una secretaría de estas características que te maneja alrededor de 6,000 millones anuales. Nosotros terminamos con una deuda de 12,026,000 pesos, con temas de proyectos con alrededor de 6,000 pesos. O sea, estamos cerrando el año sin deudas, que eso es bien importante. Le cubrimos a personas que le debíamos desde el 2013, 2014, ¿no? Pequeños pendientes, pequeñas empresas a las que les debías muy poco, pero que para ellos significa mucho. Entonces nos pusimos al corriente con proveedores, nos pusimos al corriente en las obras, identificamos cuáles eran aquellas obras de esta administración con las cuales había compromiso con la ciudadanía, o sea, estas obras de compromisos de campaña, compromisos focalizados en algunas regiones. Me reuní con todos los presidentes municipales, identificamos realmente cuál obra les iba a cambiar el status quo o la dinámica en su municipio, porque me llegaban con listados de 20, 30, ¿no? Entonces, señores, primero de entrada a todo mundo, porque
déjenme comentarles que hay un tema que es el banco de proyectos, que estaba, digamos, como dormido un poco. Entonces, a partir de nuestra llegada, y de acuerdo a la indicación también que nos dio el gobernador, no ejercemos ni hacemos ninguna acción de obra pública si no está ligada a un banco de proyectos, ¿no? Entonces, vamos a fortalecer el banco de proyectos. Entonces, con los alcaldes platicamos y definimos una acción por municipio, pero una acción que realmente le cambie y le detone la vida a la gente. Hay una unidad deportiva en un municipio, por ejemplo, de Concepción de Buenos Aires. No hay una unidad deportiva, o sea, sí hay una unidad, pero que fue hecha hace muchísimo tiempo. Pero una unidad deportiva nueva, con las características culturales, deportivas, ambientales, que se necesitan, te detona mucho, ¿no? Entonces, es importante sentarte con un alcalde y platicar. Porque un alcalde que recibe, por ejemplo, las peticiones de todo mundo, pues te llega con 20 peticiones. Entonces, juntos podemos construir y identificar cuál es la acción más valiosa, identificar cuáles recursos tiene él, cuáles recursos le podemos meter nosotros, cuáles son los recursos que llegan de la federación y entre todos tomar una decisión estratégica y decir, va, sobre eso tus recursos, los míos y lo que llegue de la federación, sobre eso nos vamos, ¿no? Y cualquier otra cosa que sea necesaria, la vamos identificando, pero padre, te digo, cerramos sin deuda, arrancamos el año, solamente vamos a contratar a aquellos sobre lo que tengamos recurso, vamos a entregar, digamos, cuentas claras en ese tema, toda obra ligada a banco de proyectos. Estamos en este mes, por ejemplo, a final de este mes, estamos por no inaugurar, sino aperturar lo que le llamamos el Centro de Información Documental. Yo escuchaba cuando llegué de secretario, decían, oye, hace como 15 años en CDUR se hizo un proyecto de estas características. ¿Ustedes no lo tendrán? Entonces yo volteaba y veía bodegas y bodegas y bodegas de expedientes, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer un centro de información documental. Imagínense una biblioteca donde a un lado tenemos los expedientes de esta administración, de todos los expedientes de obra pública, y donde a este lado tú vas a tener todos los estudios y proyectos. De tal forma que cualquier persona pueda llegar a la CIO y pueda decir, ¿tienen algo sobre el Río Verde? Y le teclean el Río Verde, sí, permíteme, siéntate por favor, van y te traen y te dicen, ¿quieres copia? Ve y paga tu copia a la recaudadora y vienes y te lo damos, ¿no? Que estamos haciendo un proceso de mucho fortalecimiento institucional en temas de transparencia. Por ejemplo, número 1, todas las sesiones del Comité de Adjudicación de Obras son en vivo. 2, nosotros... Pero eso ya estaba, ¿no? No. ¿Es en vivo a partir de tu gestión? Sí. Nosotros el día 26 de septiembre, si mal no recuerdo, fue la primera sesión del Comité de Adjudicación de Obra en vivo. Todo lo que hace el comité lo transmitimos en vivo. Aparte, implementamos las reuniones de análisis de todos los que integran el Comité de Adjudicación para hablar de los diferentes temas y poder mejorar un reglamento del Comité de Adjudicación de Obra. Y luego, los directores generales, a pesar de que la ley no nos obliga, y los directores de área, a todos, señores, su declaración 3 de 3. ¿Por qué es importante la declaración 3 de 3 en el caso de la Secretaría? Por el conflicto de intereses. Y enriquecimiento. Que no exista un funcionario que tenga una atribución específica en la CIOP, sea director general o director de área, que un familiar o que él esté dentro de una empresa, ¿no? Entonces... Oye, secretario, pero a ver, el 3 de 3 está claro. Ajá. El comité de adjudicación en términos de sesiones en vivo, pues es innegable que es un avance, pero no nos has explicado el asunto de los moches. No sabemos. Realmente, te lo digo. O sea, hubo el escándalo, se fue Roberto Dávalos y parece que ahí se acabó el problema, pero por lo que vimos en medios de comunicación, había toda una trama interna. ¿Qué se ha sabido de ese tema? Mira, para mí ese tema quedó muy atrás. Yo hago obra. Yo generé un proceso de fortalecimiento institucional en torno a las atribuciones que me da la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y en el marco de esas atribuciones, yo me tengo que regir puntualmente. Entonces, yo lo que hice, el primer día le pedí a la Contralora, lo he dicho varias veces, le pedí, Contralora, hágame el favor, acompáñeme de manera permanente. No hay nada más hermoso para una institución que te auditen permanentemente. Ayúdeme, pongamos un módulo de atención ciudadana, lo pusimos al día siguiente. Ayúdenme que exista gente de la Contraloría todo el tiempo aquí. O sea, para que quejas de... Transparencia. Hicimos un módulo de denuncias y quejas. Independientemente, era mi obligación ponerlo a la pura entrada de la ciudad. Era mi obligación decir, necesito acompañamiento personal. Investíguese lo que se tenga que investigar y están abiertas las puertas de la Secretaría con todos sus archivos y todos sus procesos. Y estoy a la espera, ¿no? Pasaron 22 días y me hicieron 13 recomendaciones y a las 13 dije que en 45 días les iba a dar cumplimiento y en 45 días le dimos cumplimiento. Dar cumplimiento a los temas no es problema cuando nos abocamos con convicción a sacarlos, ¿no? Entonces, quien se dedica
digamos, el área encargada de investigar, indagar, auditar, pues es la Contraloría y en su caso la Fiscalía. Yo sí dije, señores, yo necesito hacer obra, necesito chambear, necesito muchas cosas por delante, cada obra le cambia la vida a la gente, o para bien o para mal. Entonces yo necesito concentrarme en eso. Pero a partir de este momento, yo asumo la responsabilidad de cualquiera de los funcionarios de esta secretaría. Pero de alguna manera hay, digamos, alguna repercusión de lo que ocurrió en el pasado con el trabajo que usted está haciendo hoy. Estamos hablando de transparencia y estamos hablando también de corrupción. ¿De qué nivel es el grado de corrupción que había cuando usted llegó? Y la pregunta es eso, ¿cómo está impactando ahorita? ¿Qué se está haciendo para evitar precisamente que esto tenga un impacto directo en su trabajo? Fíjate, cuando llegas a una institución, inmediatamente tienes que hacer un diagnóstico. De ese diagnóstico te surgen objetivos y te surgen tareas y acciones específicas. Mi forma de trabajar es, yo toda acción la pongo en un tablero de control. Y entonces, como no hay denuncia o una acción específica mediante el cual yo a un funcionario lo pueda acusar de algo, entonces manejamos objetivos, manejamos acciones, les ponemos fecha, o sea, un traslado en el tiempo de todas las actividades que se tienen que hacer para cumplir ese objetivo, y el que me vaya fallando, por lo que sea, se va. Entonces, por ejemplo, eso te permite inhibir corrupción. Eso te permite que los procesos salgan y caminen rápido. Yo no me quise anclar en ese tema porque dije, pues es un tema finalmente de la Contraloría, de la Fiscalía. Yo tengo objetivos y productos que generar. Creo un tablero de control. Y como le dije a todos mis compañeros de la CIOP, aquí nada es personal. Quien cumple los objetivos se queda y el que no se va. Tuve un secretario particular, me duró 2 meses. No era corrupto, era un tipo bien chambeador. Pero, pues no me cumplió en el tiempo. No siguió el paso. No siguió al ritmo, pues, o sea. Sí. Miren, la verdad es que trabajar en el servicio público hay quienes lo gozamos mucho. Yo sí lo gozo porque sé que cada cosa que hago detona para bien o algo. Claro. O sea, yo voy a vivir, ¿cuánto te parece? 70 años de vida, si Dios me da licencia, como dice. Pues lo que estemos aquí hay que gozarlo y que sea una experiencia de vida. Mis directores generales, nosotros nos reunimos los lunes, los miércoles y los viernes a las 7 de la mañana a evaluar las acciones de la semana. Cada 3 meses tenemos un encerrón de 2 días, lo tuvimos hace 22 días y evaluamos en qué estamos parados. En la próxima reunión lo hacemos los primeros días de mayo y así cada 3 meses vamos a ir revisando todo. Todo el mundo sabe que es tablero de control, sí, que nada es personal, que son acciones y productos, y al día de hoy, ahorita venía recordando todos los cambios porque ya al día de hoy tengo 47 cambios realizados. 47 cambios. Y hay compañeros que me dicen, oiga, ¿va a haber más cambios? Los que se necesiten en función de terminar al final bien. Pero lo realizaste porque no cumplían el perfil, ¿por qué tantos cambios? Primero, pues entras a un escenario donde tienes tareas, tienes acciones y... ¿O sí sospechabas que podía haber ahí corrupción? No, o sea, realmente sospechar implica una acción irregular de mi parte. Sí. Porque entonces estoy juzgando anticipadamente. ¿Pero tú crees, por ejemplo, que Roberto Dávalos no está involucrado en nada de lo que se decía? Por supuesto. Ni los directores antes de que llegaras tú. Yo con Roberto Dávalos conviví mucho porque yo era el jefe de gabinete y con él trabajaba mucho, con él como secretario. Y es un personaje que yo le decía, ¿qué estás haciendo de secretario? O sea, tú es uno de los mejores calculistas de este país. Es uno de los mejores calculistas. Su empresa no podía trabajar con la CIOP ni con nadie porque era funcionario. Su empresa es una de las más reconocidas, es un personaje que lo contratan en todos lados. Y de broma yo le decía, ingeniero, estuvieras en mascota, imagínate, ahí trazando tus cálculos, ¿no? Yo, o sea, sí te puedo decir que, o sea, en el tema de... Nada de lo que has visto, nada te ha llevado a pensar que estaba involucrado en algo. No, claro que no. Nada, claro. Ningún contrato, nada. Es correcto. Vamos al corte, seguimos platicando con Netza Ornelas. Los recursos del Fondo Metropolitano se asignarán a los programas, proyectos, obras de infraestructura y acciones que acrediten su beneficio económico y social, así como la evaluación de su impacto ambiental en el ámbito territorial que conforma cada zona metropolitana. Se aprobaron 1,052 millones de pesos, por lo que en este momento no hay obras en proceso que se financiarán con esos recursos y otras que apenas iniciarán en los próximos meses. El titular de CIOP, Netzahualcóyotl Ornelas, anunció que 4 están pendientes de iniciar, arrancarán en marzo y abril próximo. Se trata de la segunda etapa del nodo San Sebastianito, que corresponde
a uno de los retornos, esto en Periférico Sur, así como el mejoramiento de imagen en Avenida Tonalá. También comenzarán las primeras etapas de la construcción del paisaje urbano, andador y ciclovía en Ávila Camacho y la solución vial en Periférico y 5 de Mayo. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando con el secretario de Infraestructura y Obra Pública, con Netzahualcóyotl Ornelas, que está 5 meses, nos dijiste, ¿verdad? 5 meses que cumplí el 13 de febrero. En la Secretaría de Nación. Platícanos de la línea 3. ¿Se acaba o no en 2018? Se acaba. Aunque no estoy bajo la responsabilidad de tarea específica ahí, únicamente apoyamos en aquellos temas de asesoría técnica o de algunos estudios o lo que nos vaya pidiendo, si seguro la propia gerencia, va a haber línea al final de este sexenio. Es decir, ¿en junio del 18 ya la tendremos? No, ¿o crees que hasta diciembre nos vayamos? No sé exactamente el calendario. Lo que sí es que en las reuniones que yo he participado ha quedado muy claro la fecha de terminación de las obras, las fechas de pruebas, y este sexenio se despide con una línea 3. ¿No va atrasada? No. Lo que pasa es que traen un calendario, lo entiendo, holgado, sí, y ese ajuste y ese retraso les permite no tener contratiempos al final. Oiga, secretario, ¿qué hay de estas controversias, si hubo daños o no a la catedral por el paso de la tuneladora en la zona del centro? ¿Usted qué sabe y cuál es el reporte que tiene? Sé muy poco. Lo que sé es por charlas informales, pero lo que sí sé, en esas charlas serias, formales, que se ha tenido de rendición de cuentas de ese tema, es que se trabaja con mucha precisión en ese punto. Sí sabíamos que el punto donde más había que tener cuidado era en la parte de la rotonda hasta el paso a Juárez, sí, ¿no? Porque aparte ahí está la línea 2. Pero la verdad es que se está actuando con demasiada responsabilidad. De repente había presión porque se decía, van retrasados, pero solamente el que trae la responsabilidad y los tiempos identifica dónde tiene que parar, en qué momento apretar, qué cosas tiene que cuidar. Abajo de Catedral y en esa zona no nada más están el tema de Catedral, acuérdense que por ahí pasaba el río San Juan de Dios. Sí. Es un punto donde tú llegas y perforas y en un día se llena de agua, ¿no? Entonces hay que ir trabajando poco a poco para no técnicamente cuidar mucho los detalles, pero van bien, ya pasó ese punto. Creo que esta obra impresionante es una obra que habremos de disfrutar mucho los jaliscienses, porque aparte, en la parte de arriba, nos va a permitir tener el mayor espacio público de este país, ¿no? 56,000 metros cuadrados de espacio público nuevo para esta ciudad, que va a representar el Paseo Fray Antonio Alcalde, por ejemplo. El Corredor Alcalde, sí. El Paseo Fray Antonio Alcalde, sí, así se denomina. 96 fuentes, vamos a sembrar más de 2,100 árboles, y no arbolitos de varita, ¿eh? O sea, árboles como los que sembramos afuera del... ¿Pero va a ser espacio público o tranquilizado? Espacio público. Si quieres te lo digo en 3 minutos. Sí. Es un espacio que está desde la Normal hasta el Templo San Francisco, exacto, que es Revolución. De la Normal a Jesús García, digamos, ustedes tendrán un camellón central o un paseo central, el cual será de 2 carriles. Imagínense que le quitamos 2 carriles. Y los 2 carriles que sobran se usarán 2 de ida y 2 de venida, 2 en cada sentido. Pero todo será al mismo nivel, ¿no? O sea, no como en Chapultepec, que estás a un nivel distinto donde pasan los vehículos. Será zona 30. Todo circula, esos 2 de ida y 2 de regreso circulan a 30, hasta llegar a Jesús García. De Jesús García hasta Juan Álvarez, que es el punto donde está el santuario. Sí. De Jesús García al punto del santuario, ya solamente un vehículo de venida y un vehículo de ida. Solamente. Entonces ahí el paseo que veníamos con 2 carriles, a partir de Jesús García se hace a 4, digamos, de ese tamaño. Todo al mismo nivel, y me refiero por donde transita el vehículo y la banqueta. Todo al mismo nivel. ¿Qué marca la diferencia, que sea un mismo nivel o no? Como es una convivencia armónica. Es una convivencia armónica entre el peatón, el vehículo. El vehículo es como en la zona del centro, ahí en el Congreso, sí, ¿no? Todo está al mismo nivel, se respeta los 30 kilómetros, es un concreto hidráulico texturizado, el cual no te permite circular tampoco a una velocidad más alta. Al llegar al santuario en Juan Álvarez, esa plazoleta que es el santuario, se cierra totalmente. O sea, del santuario a Manuel Acuña, eso está cerrado totalmente. Ahí ya no pasa ningún vehículo. Digamos, el vehículo que iba, pues va a tener un retorno en ese momento a nivel. Y luego a partir de Manuel Acuña hasta Independencia, que es la rotonda, igual seguimos con un carril en cada sentido, ¿no? Y a partir de la rotonda hasta Juárez, completamente cerrado. No pasa ningún vehículo, ¿no? Y a partir de Juárez hasta Prisciliano Sánchez, uno y uno.
y llegas al templo San Francisco Aranzazú, esas dos plazas se juntan y ahí todo es peatonal. Y con el tren ligero por abajo. Con el tren ligero por abajo. ¿Y los camiones? Te va a permitir moverte. 96 puentes. Y los coches. Bueno, los coches. Digo, no es de que me preocupe por los coches, pero los coches están pasando en este momento por alcalde. Bueno, en este momento no, pero... de manera que dejaron de muy pasar ya poca, ¿no? hace Sí. rato. La reubicación. Y el impacto a federalismo ha sido tremendo. Fíjate que, bueno, en la Secretaría de Movilidad ya ves que está trabajando Sí. el tema de los corredores. Pero bueno, la lógica del tren es que, bueno, deje de circular el transporte público en esa vialidad. Las calles perpendiculares siguen igual. No hay ningún problema en las calles, salvo... Solo para atravesar. Solo para atravesar, Sí. digamos, alcalde. Pero vamos a tener 96 fuentes, por ejemplo, en todos los puntos. Vamos a tener, imagínate, diferentes espacios como mini placitas, ¿no? Árboles del tamaño de los que sembramos afuera del Mercado Corona, ¿no? Espacio para la bicicleta. Antes, y están ahí, circulaban más de 100,000 autos en ese trazo. Y la verdad es que la contaminación visual y la contaminación física y todo era tremenda. O sea, con la línea 3, con federalismo, con un poquito la calzada, Belisario, ¿con eso es para desviar a los autos que estaban pasando por alcalde? ¿Con eso lo haces? ¿O necesitas más infraestructura? Fíjate que... Digo, porque Mario Córdoba lo estudió en su momento, seguía siendo una ruta de paso alcalde, lamentablemente. Fíjate que de flujo vehicular no soy el experto en ese tema, y es Mario Córdoba y la Secretaría de Observando, Movilidad, claro. Pero en este proyecto que tienen de corredores del transporte público, en la forma en que ellos tienen proyectado en un futuro, tanto Enrique Díaz de León como federalismo, ellos tienen muchos temas parecidos a... De corredores, de parviar, ¿no? y Sí. traen un proyecto muy ambicioso para los próximos años. Este era el momento de alcalde. Alcalde ya se había cerrado, digamos. Este era el momento para tener un punto de sentido de identidad impresionante. Les pongo un ejemplo de cosas que se van sintiendo, porque de repente dicen, oye, la gente, ¿cómo la sientes? ¿No? La gente, ¿cómo la sientes? Bueno, antes de que pasara el tema del Paseo Fray Antonio Alcalde, yo lo recorrí casa por casa. Tomamos nosotros una fotografía de cada inmueble, lo notarizamos, ¿no? Para identificar exactamente cómo estaba. Y en aquel entonces te encontrabas alguno que otro cartelón, que decía se vende. Lógicamente, pues preguntas, ¿no? Preguntas dentro del ánimo y pues, para ir identificando cómo está. Ahorita no venden, porque saben que esa Tiene zona se va. expectativa de futuro. Tiene expectativa de futuro. La gente ya le cerraste mucho tiempo por la línea. Sin embargo, ven que su estatus, su banqueta, su calle no cambia. Pero ahorita que llegas y dices, mire, así va a quedar, este va a ser un espacio con estas características, yo siento a la gente contenta. No, bueno, ¿a quién no le gustaría vivir en lugar de enfrente de una avenida, de una calle Pero es que todavía tranquilizada o de un existe parque, ¿no? Vivir tal vez, pero por ejemplo, entre muchos comerciantes existe la idea de que quitar los autos Claro. impacta en tu comercio. Cuando la gente compra, cuando se Andando, baja, cuando claro, camina, claro, no compra en claro. el coche. Sí, se te complica cuando es por ejemplo, una vialidad donde hay talleres, ¿no? Donde es carga y descarga. Sí. Ahí casi no hay carga y descarga, son comercio a la persona que anda de... Minorista, ¿no? Sí, Sí. el peatón, ¿no? Peatón. Entonces les ayuda mucho. La verdad, hemos cuidado mucho el proceso constructivo al quitar el concreto actual. Lo hemos hecho con una infraestructura, digamos, con una maquinaria de bajo perfil, ¿no? De baja fuerza. Podemos en 3 días tumbar todo. Pero eso hay que tener mucho cuidado porque muchas de las propiedades no tienen cimientos en esa zona, ¿no? Y están hechas desde hace 50, 60 años. Hemos cuidado el proceso constructivo para no tener ningún problema con los vecinos. Les vamos a ir consultando, pero va a ser una obra de la cual nos vamos a sentir de verdad bien orgullosos. La hemos cuidado a grado tal de que, por ejemplo, entre la CIOP, el Instituto de Movilidad, CEMOV, CEMADET, Fiscalía, el Ayuntamiento de Guadalajara, no sé, podemos haber tenido 80 reuniones. Todo mundo satisfecho con el producto que tenemos que generar. Todo mundo sabiendo cómo va a terminar, porque, por ejemplo, ahí va a haber cámaras de seguridad dentro de este tema del C5. Los del C5 saben en el proyecto ejecutivo dónde tiene que ir su cámara. Oye, pasen el tip para los otros temas. No, porque los otros temas sí se Es que agarran, mira, ¿no? Entre fíjate, administraciones. una de las bondades de la obra pública es que todo mundo quiere que salga bien. O sea, todo mundo tenemos nuestros tiempos. Pues la seguridad también debería llevar lo mismo, ¿no? Claro, es un conjunto, claro. Oiga, secretario, y a ver, nada más en este tema del corredor y a propósito que ya tocó el tema de la vivienda.
¿Tienen entonces una idea general de quiénes viven a lo largo de la Avenida Alcalde? Es decir, si todavía hay gente viviendo, si ya es comercio, y aprovecharía para preguntarle sobre los daños que ha causado a cierta infraestructura también. Déjame ir al corte, secretario, Sí. y al regreso nos contesta. Estamos Sí. en Perspectivas. Tras el recorte del 70% en los recursos del Fondo Metropolitano de Guadalajara para este 2017, habrá prioridad en aquellos proyectos que se ubican en el corredor de la línea 3 del tren ligero. Las obras que se privilegiarán son las que están en el trazo del tren ligero: Avenida Tonalá, Revolución, Alcalde, Ávila Camacho y Laureles. Esas son las prioridades. Una de las acciones que se garantizará es Paseo Fray Antonio Alcalde, que este año inició con 75 millones de pesos y en total recibirá 240 millones de pesos. La obra concluirá en junio de 2018. Por otro lado, se cancela la construcción del paso deprimido en Periférico Sur y Colón, al que se le destinarían 300 millones de pesos, informó el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Netzahualcóyotl Ornelas. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, una charla por demás interesante con el secretario de Infraestructura y Obra Pública. Secretario, antes de irnos a la pausa, le preguntaba si tienen ya, digamos, de una manera más clara, ¿qué rostro es el que tiene la Avenida Alcalde? Si es realmente vivienda, es comercios de los dos, y un poco que nos cuente también cómo están resolviendo el tema, que sé que también es de otras áreas involucradas, pero el tema de los daños a toda la infraestructura alrededor de la línea 3. El tema de los daños lo está viendo Citeo, prácticamente. Y lo que preguntaban hace un momento de los vehículos. El municipio tiene muy claro y ha hecho un estudio muy claro en torno a cuántos vehículos concurren al centro y cuántos estacionamientos se tienen, y ellos tienen un plan, hasta donde ellos me comentaban, de poder dar facilidades para generar nuevos estacionamientos, ¿no? Periféricos, Entonces, ¿no? A la zona del centro. en torno a la Para zona del moverse, centro. sí. En torno a la zona del centro. Que creo que es un lugar que va a detonar vivienda, definitivamente va a detonar vivienda, porque la mejor vivienda es aquella que se genera en torno a la movilidad. Entonces, cuando tú vives y a 20 metros está la línea, una estación del tren, cuando tú sales y afuera tienes cámaras de seguridad, tienes un paseo, tienes fuentes, tienes ciclovía, te conectas con el centro y a partir de ahí te puedes mover a cualquier punto, es un punto de alto nivel de calidad de vida para la gente. Nos quedan algunos minutos, secretario. El asunto del peribús. ¿Va o no va el peribús en este sexenio? Es un tema que ve el Instituto de Movilidad, es un tema que ve la Secretaría de Movilidad. Prácticamente yo ahí lo dejo. No tengo yo ningún contrato de obra pública ligado en este momento a peribús. Entonces, Hay dinero, ¿no? Para peribús, para empezar a construir cosas, ¿o no? Son puros estudios. hay un proyecto, ¿Sí? ya, en torno al peribús. Hasta donde sé, el Instituto de Movilidad y la Secretaría de Movilidad tienen contacto, y la Secretaría de Finanzas, con el Fonadín, pero no me atrevería a dar algún dato preciso porque son ellos quienes lo tendrían que definir. Lo que sí, nosotros tenemos mucha obra. En este fin de semana, el domingo, esperemos ya abrir el primer túnel de Periférico y López Mateos. Sí. Si tú te vienes del sur y vas rumbo a Mariano Otero, pues ya podrás tomar uno de los túneles. ¿Hasta cuándo estará abierta por completo, López Mateos? López Mateos, tengo entendido, el municipio ya en estos días Ya tendrá. abre la parte que ellos hicieron de Copérnico a enfrente de una refresquera que está ahí. Sí. Ya Ya casi llegando a Periférico, ¿no? Están por abrirla, y nosotros uno de los túneles lo queremos abrir este fin de semana. Ya. Son 2 túneles, uno que conecta al sur con el poniente. Estamos en los últimos detalles. Y el otro túnel, como si fueras de la zona de las Fuentes, si fueras rumbo al Iteso, es un túnel que va a quedar listo en agosto. En agosto. Exactamente. Pero digamos, a partir del próximo lunes, la ciudadanía que se mueve en ese entorno va a tener una movilidad completa. ¿Cuánto nos va a impactar, secretario, en todos estos recortes que se anunciaron? Menos dinero, un año difícil en términos económicos. Sí. ¿Habrá menos obra en Jalisco en este año? Yo creo que no. Primero, resaltar que en este sexenio ha habido más obra que nunca. O sea, tanto obra pública como obra privada. ¿Qué hubo un recorte? Sí hubo un recorte en el Fondo Metropolitano 2017. El Fondo Metropolitano era la mayor fuente de financiamiento de infraestructura para las ciudades. Y aparte era multianual, ¿no? Sí es un acuerdo multianual, Sí. pero digamos, el Fondo Metropolitano en el caso nace en el 2006, como con 200 y tantos millones, y así fue subiendo hasta llegar al 2016 a 1,052 millones. El 2017 recibiremos 327. Pero miren, el Fondo Metropolitano es una de muchas fuentes de financiamiento.
Lo que hoy tenemos que hacer y finalmente en las administraciones es gestionar, identificar otras fuentes de financiamiento para seguir haciendo infraestructura. Obra va a seguir habiendo. Ahora, también una de las bondades de la infraestructura es que con la ley de disciplina financiera que entró en vigor en abril del año pasado, señala que hoy todo lo tenemos que planear en los gobiernos. Y, por ejemplo, si tú vas a gastar 30 millones de pesos en el primer trimestre de este año y nomás te gastaste 28 millones, ya no lo vas a poder ejercer, ¿eh? Te lo van a recoger. Llámese Secretaría del Gobierno Federal, llámese gobiernos de los estados, lo pierdes. Y esos 2 millones, mitad para deuda y mitad para infraestructura. Entonces creo que va a seguir habiendo recursos para infraestructura. O sea, no creo. En este año yo tengo 2.870 millones de presupuesto estatal. Tengo ya en este momento más de 1.000 millones de ciertas acciones etiquetadas en el presupuesto federal. Tengo alrededor de 400 millones de pesos para sacar en temas de Fonden. Tengo todavía unas obras que puedo hacer con el crédito, aquel de los 3.800 millones. Tengo también muchas obras que hacer de las diferentes dependencias. A Semaré yo le hago relleno sanitario, le hago obra cultura, le abro obra al DIF, le hago obras a la Fiscalía. Tenemos ¿La bolsa global cuánto es? En obra. En este momento yo sí creo que no quiero equivocarme, me gusta decir la cifra ¿Pero exacta. qué, como 4.700 ahorita, más los excedentes que se vayan generando durante el transcurso del año, podremos andar llegando a los 6.000 millones. Es decir, el 6% del presupuesto, más o menos de los 100,000 millones. No, de los 100,000 millones Estado. yo ejerzo 2.700. ¿No es muy poco, secretario? Que nada más el 2.7% se vaya en obra. La verdad es que de esos 100,000 millones, cuando tú los ves, dices, pues la verdad es que tienes muy poco sí, margen. bueno, le quitas educación. Educación, salud, realmente el margen que te queda para actuar es muy Pero aún así poco. hemos visto cómo el porcentaje va bajando, ¿no? Tal vez la cantidad sube, pero el porcentaje va bajando. Pero es ahí donde tenemos que incrementar nuestra capacidad de gestión ante el gobierno federal y las diferentes instancias para que no te pegue. Lo que sí tenemos que hacer es lo que está haciendo este gobierno. De cara a fin de sexenio, rendir cuentas claras, ¿no? Entonces, gastar lo que tenemos que gastar hasta donde se pueda nada más. Y lo otro es nuestra chamba, nuestra creatividad, nuestra gestoría, la que tiene que generar que sigamos teniendo recursos para infraestructura. En este momento, en el Estado tenemos obra por todos lados. Creo que más que nunca, hoy la gente habla de obra. O sea, hay puntos donde dicen otra obra. La verdad es que es complicado, pero sabes que al final es bueno. Claro, no, es cuando bueno la que gente suceda, ¿no? sabe que habrá un resultado positivo, pues creo que somos tolerantes a estas molestias, a estas incomodidades. Y por cierto, secretario, uno de los comentarios que más hemos recibido en los espacios de noticias, por ejemplo, es que el ciudadano se pregunta si realmente hay una planeación en cuanto a la ejecución de obras para causar el menor impacto al ciudadano y si hay una coordinación, particularmente le hablo en el cierre de las avenidas, Sí. ¿no? Y las calles. Que por cierto hemos visto algunas muy mal cerradas, pero hay que decirlo, la de Ávila Camacho mejor. Sí, El operativo mucho mejor, el Sí. de este, ¿eh? sí, porque lo retrasaron, porque el Tal gobernador vez, retrasó. pero mucho mejor el impacto sobre la zona. Yo circulo por ahí, fue mucho menor que en otros cierres. En octubre del año pasado, junto con el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, y yo felicito de verdad esa acción del secretario, nos pone a todos en una misma mesa. Municipios, federación y estado. Y nos dice, señores, todas las obras que vayan a hacer en la zona metropolitana, en esta mesa se consensa el calendario. Nadie me puede arrancar obras de acuerdo a un calendario unilateral. Nadie. Entonces, señores, se me van poniendo en orden y me sacan calendarios. Entonces, tenemos una mesa en la Secretaría de Movilidad donde vamos y registramos nuestra obra y prácticamente nos da nuestra fecha de arranque. Eso genera que nos coordinemos más. Y otra de las partes en las que tenemos que trabajar también es en la coordinación entre nosotros. La verdad es que lo señalamos a todos, al Estado, a la Federación y a los municipios les interesa que las obras terminen bien. Y ponerse de acuerdo es bien fácil. Hablarse, sentarse, trazar rutas y creo que hay voluntad de todas las partes. Y la relación está bien ahorita con los municipios, por ejemplo, Sí, muy bien. de la CIOP. Sí, muy bien. En todo lo con yo que con salvo con un municipio de Michoacán, pero como no hago obra en Michoacán. Con todos los demás también. Con todos A ver, los demás algunas estamos bien. preguntas. Felipe García, bien orgulloso como en Plaza Tapatía, un elefante blanco lleno de comerciantes, ambulantes, mugre, inseguridad de infraestructura en desuso desde hace casi 40 años. Federalismo aún no se repone después de la línea 3 de tren ligero, la calzada Independencia, ahora después del macrobús. La única que más o menos se ha recuperado es la línea 2. Es una vil mentira lo que dicen con detonar la vivienda. La historia dice lo contrario con relación a ese tema. Fíjate secretario. que en federalismo dejamos pasar una oportunidad histórica. El POTMED que se aprobó en 1983 fue letra muerta durante muchísimos años. La movilidad es el que
el lugar donde tú vives lo detona tu hábito, tu calidad de vida lo detona la movilidad, ¿no? Ahí se nos olvidó que pudimos haber generado edificación vertical sobre federalismo. Cuando tú tienes la movilidad cerca, un parque cerca, tu trabajo cerca, pues tienes mayor calidad de vida. El problema es que está bien familia. desconectada. Claro, la articulación fue lo que... La también- línea 3 conecta, que eso es lo interesante del proyecto. El Conecta todos los El demás. desarrollo de las ciudades orientado al transporte es el eje principal en el cual nos tenemos que regir, porque si no, entonces estamos creando nuevas ciudades, ¿no? Creo que el tema de federalismo, me parece que la oportunidad histórica que se perdió fue haber construido vivienda vertical. Nos dice @J2 Benjamín, faltan grandes vialidades entre Tonalá y Calzada Independencia, o sea, hacia el oriente de la ciudad. Faltan grandes vialidades, dice. El Duende 7, es mentira eso que digitalizaron los expedientes. Cuando vas a solicitar algo nunca lo encuentran. ¿Sabrá de obra pública? En realidad se pregunta porque está haciendo muy mal plan de ellas en relación como a la planeación. No sé si quieres contestar. Sí, claro, la digitalización no es un tema que yo hice, estamos en proceso de realizar, estamos terminando de construir el centro de información de la propia Secretaría y nosotros queremos tener un proceso donde el ciudadano vaya y puede consulte cualquier expediente. Yo comparto lo que él señala de que no nada más en la Secretaría, en muchos entes públicos deberías tener toda la información accesible en un punto como si fuera biblioteca, para que cualquier ciudadano no te lo pida por transparencia, sino que llegue y te diga, oye, ¿me das copia del expediente de tal licitación y de tal cosa que compraron? Pásate, ve y paga tus copias y aquí te sacamos. Así debemos de transitar. Entonces, el Centro de Información Documental de la ciudad, primero, fíjate que tenemos como 3 bodegas, ¿no? Yo llego y encuentro 3 bodegas. En 20 grandes. segundos que se nos acaba el tiempo. 3 bodegas y les digo, a ver, como los pepenadores, señores. Yo estoy seguro que allá hay estudios muy costosos y proyectos muy costosos y quiero que me los pongan aquí para la consulta de la gente. Y quiero que todos los expedientes estén terminados, digitalizados para la consulta de todo el mundo. En eso estamos, vas a ver. Y lo invito al ciudadano a que... Nos daremos una... ¿Cuándo? Que se eche una vuelta en 5 meses para que vea cómo lo vamos a dejar todo completo. Gracias, secretario. Muchas gracias por Nos vamos a acompañarnos, ver Enrique. hasta el Buenas miércoles, noches. que es Día Internacional de la Mujer. Así Hablamos es, sobre el tenemos tema. programa interesante, 9 de la noche.